Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo un poco más rápido, y es que vamos a hablar de Hande y Kerem, noche romántica que deslumbra. Sí, han leído bien. Sabemos que muchos de ustedes son fervientes seguidores de estas dos estrellas, y hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, un instante que sin duda merece ser analizado y disfrutado. Prepárense para un viaje por el romance, la complicidad y esos pequeños detalles que hacen que una noche sea sencillamente inolvidable. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta maravillosa noche, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trate de nuestros temas favoritos como este. Y ahora sí, vamos al grano. La noche en cuestión, la que ha capturado la atención de tantos, nos muestra a Hande Erçel y Kerem Bürsin en un escenario de lo más íntimo y encantador. No estamos hablando de una alfombra roja o de un evento público, sino de un momento privado, capturado, quizás, de forma sutil, o de alguna manera filtrado a la prensa o a las redes sociales, lo que ha encendido la chispa de la curiosidad y la admiración. Lo primero que llama la atención, incluso antes de entrar en detalles, es la atmósfera. Se percibe una calidez, una conexión genuina que va más allá de las cámaras y los focos. Es esa aura de tranquilidad y felicidad compartida lo que realmente deslumbra. Cuando pensamos en una noche romántica solemos imaginar velas, música suave, una cena a la luz de las velas, conversaciones profundas, y en el caso de Hande y Kerem, parece que todos esos elementos, o al menos la esencia de ellos, están presentes, pero con un toque distintivo que es solo suyo. Analicemos, por ejemplo, la ambientación. Si bien los detalles específicos pueden ser escasos, las imágenes que han circulado sugieren un entorno cuidado, pensado para el disfrute mutuo. Quizás sea una terraza con vistas, un jardín iluminado de manera sutil, o incluso el acogedor interior de una casa. Lo importante es que no se trata de un despliegue ostentoso, sino de una elección consciente de crear un espacio íntimo y personal. El uso de la iluminación, por lo general, juega un papel crucial en la creación de ambiente. Luces tenues, velas parpadeantes, guirnaldas de luces cálidas, todo ello contribuye a generar un clima de intimidad y romanticismo. Imaginen a Hande y Kerem, rodeados de este resplandor suave, mirándose a los ojos, compartiendo sonrisas cómplices. Esa es la imagen que evoca esta noche romántica que deslumbra. Y luego está la vestimenta. No es necesario que sea un evento formal, pero la forma en que eligen vestirse para una ocasión así dice mucho de su estilo y de la importancia que le dan al momento. Quizás Kerem opta por una camisa informal pero elegante, mientras que Hande luce un vestido sencillo pero sofisticado. No se trata de seguir tendencias, sino de sentirse cómodos, bellos y, sobre todo, de proyectar esa naturalidad que tanto nos gusta de ellos. Esa elegancia discreta, esa capacidad de verse radiante sin esfuerzo, es una de las cosas que hace que su conexión sea tan magnética. La comida y la bebida también son protagonistas en cualquier noche romántica, y aunque no tengamos imágenes explícitas de su menú, podemos imaginar que han elegido algo especial. Tal vez una cena preparada juntos, algo que hayan cocinado para sorprenderse mutuamente, o quizás han optado por un servicio a domicilio de alta calidad. Lo esencial es que la comida sea un pretexto para compartir, para conversar, para disfrutar de la compañía. Una buena copa de vino, un cóctel especial, pequeños detalles que realzan la experiencia y la convierten en algo memorable. Pero más allá de los elementos tangibles, lo que verdaderamente deslumbra, en esta noche romántica de Hande y Kerem es la conexión entre ellos. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, las conversaciones que comparten son las que transmiten ese amor y esa admiración mutua. Cuando vemos a una pareja que se complementa tan bien, que se divierte junta, que se apoya y se inspira, es contagioso. En este caso podemos apreciar esa química innegable que ha trascendido la pantalla y que se manifiesta en momentos tan privados como este. La espontaneidad es otro ingrediente clave. A veces las noches más románticas no son las que están perfectamente planeadas, sino aquellas en las que surgen momentos inesperados de alegría, de risa, de ternura. Imaginemos una conversación divertida, un baile improvisado, un momento de reflexión compartida. Estos son los detalles que sin duda hacen que una noche sea verdaderamente mágica y que, al ser percibido
Nos hagan suspirar y desear algo similar. Es importante recordar que si bien disfrutamos de estos vistazos a la vida privada de nuestras celebridades favoritas, también debemos respetar su espacio. Lo que se filtra a los medios o a las redes sociales es solo una pequeña ventana a su mundo, y lo que verdaderamente importa es la autenticidad y la felicidad que proyectan. En el caso de Hande y Kerem, parece que esa autenticidad está presente en abundancia, lo que hace que sus momentos juntos sean tan admirados. Pensemos en la influencia que tienen como pareja. No solo son talentosos actores, sino también modelos a seguir, especialmente para muchos jóvenes que admiran su estilo de vida, sus valores y su forma de llevar adelante su relación. Una noche romántica como la que describimos, aunque sea un evento privado, tiene el poder de inspirar a otros a valorar y cultivar momentos similares en sus propias vidas. Nos recuerda la importancia de la conexión, de la comunicación, de dedicar tiempo de calidad a las personas que amamos. La sencillez, como mencioné antes, es un factor clave. No se trata de grandes gestos materiales, sino de la atención a los detalles, de la intención detrás de cada acción. Una nota escrita a mano, un detalle inesperado, una canción dedicada, son estas pequeñas cosas las que demuestran amor y aprecio de una manera profunda y significativa. Y al observar a Hande y Kerem, parece que comprenden perfectamente este concepto. La forma en que interactúan en público, su lenguaje corporal, las miradas que comparten, todo ello nos da pistas de la fortaleza de su vínculo. Y si eso se refleja incluso en momentos tan íntimos como una noche romántica, entonces estamos ante algo verdaderamente especial. Es la suma de pequeñas acciones, de gestos de cariño, de momentos de complicidad, lo que construye una relación sólida y duradera. Ahora, para ser más específicos, intentemos imaginar algunos escenarios que podrían haber protagonizado en esta noche romántica que deslumbra. Quizás hayan decidido tener una noche de cine en casa, pero con un toque especial. Prepararon sus propios snacks gourmet, se acurrucaron en el sofá con mantas cómodas y eligieron una película que ambos disfrutan. O tal vez, inspirados por algún viaje reciente o por sus propias raíces, decidieron recrear una cena de algún país que les guste, experimentando con sabores y aromas. La clave es que lo hacen juntos como un equipo, disfrutando del proceso tanto como del resultado. Otra posibilidad podría ser una noche de música. Quizás Kerem, que tiene un lado musical, decidió tocar algo para Hande en la guitarra, o tal vez ambos comparten una playlist de canciones que tienen un significado especial para su relación. La música tiene el poder de evocar emociones, de crear atmósferas, y sin duda, habría añadido una capa extra de romanticismo a la velada. También podríamos imaginar una noche dedicada a la conversación, a ponerse al día, a compartir sus sueños y sus miedos. En medio de agendas apretadas y constantes compromisos, encontrar tiempo para una conversación profunda y sincera es un verdadero regalo. Y es probable que Hande y Kerem, siendo tan cercanos, sepan valorar estos momentos de intimidad y conexión emocional. Y no olvidemos la posibilidad de una noche de actividades lúdicas. Quizás hayan jugado a juegos de mesa, o hayan compartido un momento de risas y diversión con algún pasatiempo que ambos disfruten. La clave es que se trata de tiempo de calidad, de crear recuerdos, de fortalecer su vínculo a través de experiencias compartidas. En resumen, la noche romántica que deslumbra de Hande y Kerem es mucho más que un simple evento. Es la manifestación de un amor genuino, de una conexión profunda y de una apreciación mutua que trasciende las pantallas. Es la demostración de que en medio de la vorágine de la fama, saben encontrar tiempo para cultivar su relación, para crear momentos de intimidad y felicidad compartida. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente inspirador. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante noche. Hemos explorado la atmósfera, la posible ambientación, los detalles que hacen que una noche así sea especial, y sobre todo, hemos resaltado la importancia de la conexión y la autenticidad en la relación de Hande y Kerem. Hemos visto cómo la sencillez, la espontaneidad y la atención a los pequeños detalles son los verdaderos pilares de un romance que deslumbra. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de esta noche romántica? ¿Qué elementos creen que son fundamentales para que una noche así sea realmente deslumbrante?
Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así, nos aseguramos de que sigamos compartiendo momentos y análisis juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.